Comunidad, bienvenidos a un episodio más de Terror Ficción. Antes de empezar, si la historia te atrapa, déjame tu like y suscríbete, que eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo terror cada semana. Ponte los audífonos, apaga la luz, y quédate hasta el final, porque el final de esta lo cambia todo. La de hoy se llama, Lo que se come al ganado. Comenzamos. Lo que se come al ganado. El rancho me lo dejó mi tío Abelardo, el hermano de mi papá, un hombre al que en toda mi vida vi 3 veces contadas, y con el que nunca crucé más de 10 palabras seguidas. Vivía en la sierra de Coahuila, en un pueblo tan alto y tan apartado que no sale en los mapas de carretera, y cuando el notario me llamó para decirme que había muerto y que me había heredado a mí y a nadie más, todo lo que tenía allá arriba. Lo primero que sentí no fue tristeza, porque casi no lo conocía, sino un cálculo: ¿cuánto valdría esa tierra? ¿Cuánto tardaría en venderla? ¿Cuánto me quitaría de encima con eso de las deudas? Lo cuento tal como lo pensé, sin adornarlo, porque más adelante va a importar. Subí en mi camioneta por una brecha que se fue angostando hasta volverse un surco entre 2 paredes de cerro, y mientras subía, el aire se adelgazaba y el mundo se iba quedando callado de un modo que no es el silencio de la ciudad, que siempre trae un motor lejano detrás, sino un silencio entero, viejo, como el de un cuarto donde alguien acaba de dejar de hablar. El pueblo era una docena de casas de piedra apretadas contra una loma, con su iglesia chaparra, su cancha de cemento cuarteada, y alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, cañadas hondas y pardas que de lejos parecían arrugas en un cuero muy viejo. No había nadie en la calle, aunque eran apenas las 5 de la tarde, y las pocas ventanas que alcancé a ver tenían las cortinas corridas, y en el aire flotaba ese olor a leña, y a frío que uno no sabe si es acogedor o si es de despedida. El que me recibió fue don Fermín, un viejo seco y fuerte como palo de mezquite, con los ojos de un azul desteñido que a veces tiene la gente muy vieja de esos cerros, que le había cuidado el rancho a mi tío todos esos años. Antes de darme la mano siquiera, miró el cielo, calculó la luz que quedaba, y me dijo que me apurara a meter mis cosas a la casa, que a esa altura, en cuanto se metía el sol, no se andaba uno afuera, y me lo dijo sin dramatismo, con la misma naturalidad con que se dice que va a llover, que fue lo que me erizó la nuca, porque el miedo dicho con naturalidad da más miedo que el miedo dicho a gritos. Esa primera noche no entendí nada, y estuvo bien no entender, porque lo que vino después habría sido insoportable de golpe. Cenamos en la cocina de mi tío, don Fermín y yo, frijoles y café de olla, y él casi no habló. Yo le pregunté, por hacer conversación, de qué había muerto mi tío, y se quedó viendo su taza un rato largo antes de contestarme que de viejo, que de qué más, aunque algo en cómo lo dijo, en la pausa, me hizo pensar que no era toda la verdad. Le pregunté también qué se sembraba o qué se criaba en ese rancho para que mi tío hubiera vivido de él tantos años, porque las 4 reses flacas que vi en el corral no daban ni para comer, y me contestó, después de otra pausa, que ahí no se vivía de sembrar ni de criar, que ahí se vivía de cuidar, y cuando le pregunté cuidar qué, se levantó a lavar su plato y me dijo que mañana, que esas cosas se ven de día, y que me durmiera temprano y no me asomara a la ventana aunque oyera algo. Oí algo. Como a las 3 de la mañana, con esa lucidez fría del que duerme mal en cama ajena, oí un sonido que subía de muy abajo, de más abajo del piso, de más abajo del pueblo, un rumor hondo y húmedo, sin prisa, que no era de máquina ni de animal, y que se metía en el pecho más que en el oído. Duró como media hora. No me asomé a la ventana. Me quedé tieso, con la cobija hasta la barbilla, sintiéndome ridículo y aterrado a la vez, esa mezcla que uno no vuelve a sentir desde niño, y mientras lo oía pensé, contra toda razón, que aquello, fuera lo que fuera, estaba comiendo. A la mañana el rumor ya no estaba, y el pueblo amaneció como cualquier pueblo, con humo saliendo de 2 o 3 chimeneas y un gallo cantando tarde, y esa normalidad, después de la noche, fue casi peor. Porque me hizo entender que ahí el horror y el desayuno convivían sin estorbarse, que la gente había aprendido a tener las 2 cosas a la vez. Bajé a la cocina y don Fermín ya estaba sirviéndose café como si nada. No me preguntó si había oído algo ni yo le dije que sí. Nos entendimos en el silencio, que es como se entiende uno con la gente de esos cerros, y esa primera complicidad callada con lo que pasaba de noche fue, ahora que lo pienso, el primer paso que di hacia adentro, sin saber siquiera que ya había empezado a caminar. Al día siguiente don Fermín me llevó a caballo a la primera de las cosas que yo tenía que ver, y fue una res muerta en el fondo de una cañada. Desde arriba parecía un bulto claro tirado junto al arroyo seco, y pensé que se había desbarrancado, pero cuando bajamos vi que no era eso. Estaba vaciada.
No abierta a mordidas ni destazada ni con las tripas de fuera como deja un coyote o un puma, sino vaciada por dentro, con la piel entera, sin un solo desgarrón, hundida sobre el hueco como una bolsa a la que le sacaron todo lo de adentro. Y la boca abierta hacia el cielo en una mueca, y los ojos, eso es lo que no se me ha borrado, los ojos intactos y muy abiertos, mirando para arriba, como si lo último que la vaca hubiera visto no estuviera en el suelo ni a los lados sino allá, en el aire. Don Fermín no se bajó del caballo. Me dijo que ya la había visto de suficiente cerca, y cuando le pregunté, con la voz que se me quería quebrar, ¿qué animal hacía eso?, se me quedó viendo con esos ojos azules y me contestó, despacio, que ningún animal de este mundo hace eso. Y que esa era justamente la cuestión. Yo esperaba, supongo, que me hablara de un demonio, de un nahual, de una de esas cosas que uno espera oír en un pueblo de la sierra, algo con lo que mi cabeza de ciudad pudiera reírse en secreto. No me habló de nada de eso. Me dijo, mientras volvíamos, que la primera vez que él la vio de cerca, de joven, entendió que no era del diablo ni de Dios ni de ninguna historia que le hubieran contado, porque el diablo y Dios y las historias son cosas de aquí, hechas a la medida del miedo de aquí. Y aquello no estaba hecho a la medida de nada nuestro, que era como toparse con un idioma que no comparte ni una letra con ninguno que uno conozca, y saber, no más de oírlo, que quien lo habla no vino de ningún lugar de esta tierra. Antes de que me enseñaran el ojo, intenté hacer lo que haría cualquiera, que es preguntar por mi lado, y así descubrí la otra mitad del asunto, la que da tanto miedo como la primera pero de un modo distinto, más frío. Bajé al pueblo con la excusa de comprar unas cosas en la única tienda, que era la sala de una casa con un mostrador y 4 estantes, atendida por una señora de rebozo. Le compré mi café y mis cerillos y, como quien no quiere la cosa, le pregunté por mi tío, que en paz descansara, que si había estado enfermo. La señora no dejó de acomodar unas latas, no me miró, y me contestó que había sido un buen hombre, que Dios lo tuviera en su gloria, y nada más. Le pregunté entonces, todavía con tono de plática, qué era eso que se oía de noche por el rumbo del poniente. Y ahí la señora sí se detuvo, con una lata en la mano, y por un segundo, uno solo, me miró, y en esa mirada no había sorpresa, no había ese, ¿de qué habla, joven?, que habría tenido cualquiera que no supiera, había cálculo, había medida. Había la mirada de quien decide en el acto cuánto puede decir sin que le cueste. Volvió a acomodar la lata y me dijo que el viento, que en esos cerros el viento hace ruidos raros, y me dio mi cambio, y me dijo que se me hacía tarde, aunque no eran ni las 11 de la mañana. Y en el camino de regreso me crucé con 2 o 3 personas, y todas me saludaron con respeto, con miedo hasta, ese respeto miedoso que le tienen en los pueblos al nuevo patrón, pero ninguna me sostuvo la mirada más de un instante, y entendí, sin que nadie me lo dijera, que el pueblo entero sabía, que no era secreto de unos cuantos sino de todos, guardado por todos con una disciplina de siglos, y que yo, el fuereño, el heredero, el que hacía preguntas, era la única persona en varios kilómetros a la redonda que todavía no sabía qué estaba cuidando. Tardé una semana en verla, y la vi porque me tocaba, porque el que hereda el rancho hereda la llave. Del pueblo salía, hacia el poniente, una vereda que nadie caminaba, con el pasto crecido de tan poco pisada, y al final de la vereda, en un claro alto, había un brocal de piedra. Un anillo de rocas encimadas por manos muy viejas alrededor de un pozo redondo de unos 3 metros de boca, negro, hondo más allá de donde llegaba cualquier lámpara. Los del pueblo le decían el ojo. Don Fermín me explicó, sin que yo acabara de creerle hasta que lo vi, que ahí abajo vivía, y que ahí abajo llevaba viviendo desde antes del pueblo, desde antes de que hubiera un pueblo que ponerle enfrente, la cosa que se comía al ganado, que no estaba presa. Porque nada de lo que teníamos habría podido apresarla, sino conforme, a gusto de tener quien le bajara de comer sin tener que salir a buscarlo, y que todo el oficio, el único oficio, consistía en que siguiera conforme. La vi al atardecer del 8º día, cuando bajamos una res. Subimos con el animal jalándolo de un mecate, la res reculando y bramando como si supiera, y a mí me sudaban las manos nada más de subir. La amarramos de un peñasco al borde del brocal, y don Fermín me hizo retroceder unos pasos y esperar, y del fondo del ojo subió, primero, ese rumor húmedo de las noches, y luego subió ella, no del todo, nada más lo suficiente para tomar lo suyo. Y lo que vi en esa penumbra, en los pocos segundos que aguanté antes de bajar la vista, no lo voy a poder describir bien, porque mi cabeza no tenía dónde acomodarlo. Vi algo grande, más ancho que la boca del pozo, y que sin embargo cabía por ella como cabe el agua por un embudo, algo que tenía demasiadas partes y ninguna en el lugar donde uno espera una parte, algo que se movía con una lentitud paciente y antiquísima y que brillaba apenas.
No de luz propia, sino como brilla el interior húmedo de una boca. No tenía cara. Pero tenía, en algún punto de esa masa, una atención, y esa atención se posó un instante en mí, en el nuevo, con una especie de reconocimiento sin curiosidad, como el que uno le dedica al empleado que llega a relevar al del turno anterior. Bajé la vista. Oí a la res dejar de existir, no morir, dejar de existir, en un solo sonido succionado y enorme, y cuando volví a levantar los ojos el ojo estaba otra vez negro y quieto, y don Fermín me tenía la mano en el hombro, y me dijo, muy quedo, que con eso bastaba por hoy. Que ya era de los que sabían. Los meses siguientes fui aprendiendo el oficio, que era menos de lo que uno pensaría y por eso más horrible. No había que pelear con nada, no había que rezar, no había que ser valiente. Había que bajarle una res cada tantas noches, cuidar que el ganado alcanzara, llevar la cuenta en un cuaderno viejo de pastas de hule que mi tío guardaba en un cajón, y sobre todo mantener al pueblo del otro lado de la vereda, tranquilo, provisto, callado. Los niños, allá arriba, lo aprenden antes que las letras, aprenden a qué cañada no bajar, a qué rumbo no caminar de noche, y aprenden sobre todo a no preguntar, porque en ese pueblo crecer es, más que nada, ir aprendiendo a dónde no mirar. Lo que me quebró algo por dentro que no se ha vuelto a acomodar fue el cuaderno. Atrás de las cuentas del ganado, año, con la letra de muchas manos ya muertas, había columnas de cuántas reses se habían bajado al ojo cada temporada. Y en algunos años, los que junto al número traían escrita a un lado la palabra seca, no había número de reses. Había nombres. Renglones de nombres de personas, con la edad anotada al lado, viejos casi siempre, y enfermos, y de vez en cuando un niño, y entendí, con un frío que no era el de la sierra, que en los años de sequía, cuando no había res que bajar. Porque una res en los huesos no le alcanza para una noche, y una noche que no le alcanza es una noche en que sale a buscar por su cuenta, el pueblo decidía. Decidía por los que hacían menos falta. Y aquí está la parte que me cuesta escribir, no por lo que hizo el pueblo hace 100 años, sino por lo que hizo mi cabeza esa tarde, sola, con el cuaderno abierto. Porque lo leí, y en lugar de vomitar, en lugar de bajar corriendo la sierra, me sorprendí a mí mismo, sin proponérmelo, empezando a pasar lista. A medir. A pensar, con esa frialdad de calculadora que yo creía que era mi sentido común, quién en ese pueblo, si un día no lloviera, haría menos falta, quién estaba más solo, quién más viejo, quién más enfermo, quién no dejaría tanto hueco. Me sorprendí haciéndolo con una facilidad que no me sorprendió lo suficiente, y luego, tarde, me asusté de que no me hubiera asustado más, y cerré el cuaderno de golpe, como se cierra una puerta detrás de la cual uno acaba de ver algo suyo que no quería ver. Esa misma semana, vaciando el ropero y el baúl de mi tío para buscar unas escrituras, me encontré, sin buscarla, con la historia entera de lo que yo era ahora. En una caja de puros, envueltas en un trapo, había fotografías, muchas, ordenadas hacia atrás en el tiempo. Las más viejas eran de esas de metal, cafés, de hombres tiesos y con sombrero parados junto a un brocal de piedra que reconocí de inmediato, y luego venían otras más nuevas, en blanco y negro, y hasta unas a color ya desteñidas, y en la última estaba mi tío Abelardo, joven. Junto al mismo brocal. Las fui pasando una por una, y lo que se me metió en el cuerpo no fue lo que salía en las fotos, que era siempre lo mismo, un hombre y un pozo, sino las caras. Todos, de la primera a la última, a lo largo de 3 siglos, tenían la misma cara. No una cara parecida de familia, que eso se entiende, la misma expresión. Una calma seca, unos ojos limpios y quietos sin nada atrás, la cara del que posa junto a una herramienta de trabajo y no junto a un abismo. La cara, me di cuenta con un tirón en el estómago, que pongo yo en las fotos, la que me han dicho toda la vida que es cara de aburrido o cara de que no te importa nada. Debajo de las fotos había una carpeta con recortes de periódico, amarillos, guardados con cuidado de coleccionista, y no eran del pueblo, eran de todos lados. Un derrumbe en una mina de carbón en el 43, 12 muertos que nunca sacaron. Un incendio en un hotel de la capital del estado en el 68. Un autobús que se había ido a un barranco en el 91 y del que, decía el recorte, no se recuperaron los cuerpos. Y en el margen de cada uno, con la letra apretada de mi tío, o de su padre, o de más atrás, estaba siempre lo mismo, un año, y la palabra seca. No entendí entonces qué tenían que ver esos accidentes de otras partes con nuestro pozo, y no quise entenderlo. Guardé la carpeta donde estaba, tapé el baúl, y me quedé un rato largo sentado en la orilla de la cama de mi tío muerto, viéndome las manos, que son iguales a las de él. Y el año se puso seco.
No llovió en abril, no llovió en mayo, el arroyo de la cañada se volvió una vena de polvo, y las reses, que ya eran pocas, se fueron quedando en los puros huesos. Don Fermín empezó a mirar el cielo distinto, no como quien espera agua, sino como quien cuenta días, y una madrugada, la primera en que bajamos una res demasiado flaca, lo entendí en el cuerpo, el rumor de abajo, que siempre se apagaba satisfecho después de comer. Esa vez no se apagó. Siguió. Toda la noche siguió, más hondo, con una nota nueva adentro que no le había oído, y don Fermín, sentado a la mesa con su café frío, sin voltear a verme, me dijo que eso que yo estaba oyendo era hambre. Que una res flaca es como darle una tortilla a un hombre y decirle que ya cenó, y que cuando el hambre se le junta varios días, la cosa del ojo se pone inquieta, y que una cosa como esa, inquieta, es lo que el pueblo lleva 300 años tratando de que no pase. Le pregunté qué se hacía entonces. No me contestó. Nada más miró hacia el cajón donde estaba el cuaderno, un segundo, y volvió a mirar su café, y con eso me contestó todo. Otra noche, con más confianza, me contó cómo había sido la última seca de verdad brava, hacía como 15 años, en tiempos de mi tío. Me contó que ese año, cuando ya no hubo res que aguantara, se juntaron los hombres en esa misma cocina, y que mi tío no discutió ni tembló ni se persignó, sino que abrió el cuaderno, pasó el dedo por el padrón del pueblo como quien revisa la lista del mandado, y anotó un nombre. El de una viejita que vivía sola arriba, sin hijos, ya medio ida de la cabeza, y que a la noche siguiente fueron por ella con mentiras suaves, que la subieron dormida de una infusión que le puso la comadre, y que mi tío la amarró él mismo, con sus manos. Y le dio la espalda al ojo y se caminó sin voltear, igual que con una res. Y que al bajar, esa madrugada, se sentó a desayunar con un hambre tranquila, y comentó que iba a llover pronto, y llovió a los 3 días. Don Fermín me contó todo eso sin juzgar a mi tío, con una especie de respeto hasta, y cuando terminó se me quedó mirando a los ojos, largo, como buscando en mi cara si aquello me había revuelto el estómago o no. Ahora sé lo que estaba midiendo. Y lo que no me gusta acordarme es que no se me revolvió tanto como debería. El hombre llegó en junio, en una camioneta gris sin placas, de esas que uno sabe que son de gobierno precisamente porque hacen todo lo posible por no parecerlo. Yo estaba en el corral cuando lo vi subir por la brecha, y para cuando llegó a la casa don Fermín ya se había quitado el sombrero, y se había hecho a un lado con una mansedumbre que no le conocía. El hombre era de una edad imposible de calcular, ni joven ni viejo, con un traje gris que no pegaba nada con la sierra, y que sin embargo no traía ni una arruga ni una mota de polvo después de esa brecha, y con una cara tan común, tan de no acordarse de ella un minuto después. Que esa misma imposibilidad de recordarla era lo perturbador. No me dio la mano. Me dijo mi nombre completo, que yo no le había dicho a nadie del pueblo, como quien confirma un dato de una lista, y me dijo que venía a saludar al nuevo administrador y a dejar constancia del relevo. Administrador, dijo. No dueño, no ranchero, no heredero. Administrador. Sacó de un portafolio una hoja, me hizo firmar sin dejármela leer entera, nada más señalándome la raya, y me dijo que el apoyo seguiría llegando puntual como siempre, por los canales de siempre, mientras la situación se mantuviera estable. Y que si en algún momento dejaba de ser estable, yo no tenía que hacer nada ni avisar a nadie, que ellos se enterarían solos y ellos se encargarían, y que en el remoto caso de que llegara a pasar eso, lo mejor que yo podía hacer por mí, y por los míos era estar muy lejos de esta sierra. Lo dijo todo sin una sola inflexión, con la voz de quien lee las instrucciones de una lavadora, y antes de irse, ya con la puerta de la camioneta abierta, se detuvo, me miró por primera vez de verdad, y me dijo que mi tío había sido de los buenos, de los que entendían. Y que en mi expediente decía que yo también, y que eso, viniendo de donde venía la información de mi expediente, era el mayor elogio que yo iba a recibir en la vida. Y ya con un pie en la camioneta, como de despedida, me preguntó por Adriana, que si la seguía viendo. Me quedé helado. Adriana fue una novia que tuve hacía 8 años en la ciudad, que dejé sin mayor razón, y de la que no le había hablado a nadie de esa sierra, a nadie en la vida, quizá. El hombre vio mi cara y no se disculpó ni se explicó, nada más asintió, satisfecho, como quien acaba de comprobar en persona un dato que ya traía por escrito, y cerró la puerta. Se fue. Don Fermín volvió a ponerse el sombrero. Yo me quedé parado en el corral, temblando por un motivo que todavía no sabía nombrar, que no era el ojo, que era esto otro, esto de que existiera un expediente, esto de que un hombre de traje gris, y camioneta sin placas supiera de mí cosas que yo no sabía de mí. La carta era de mi tío, y la había dejado con el notario con la instrucción de que me la entregaran el día del relevo, no antes. La leí esa noche, en la cocina, con el rumor húmedo e inquieto subiendo de abajo, y era larga, escrita con una letra apretada y firme, y decía, más o menos, esto, aunque lo resumo, porque hay partes que prefiero no copiar textuales. Decía, sobrino, si estás leyendo esto es que ya me morí y que ya te la enseñaron.
No te voy a pedir perdón por heredarte esto en lugar de dinero, porque esto es más que dinero, y porque, aunque todavía no lo sepas, es tuyo por derecho, más tuyo que de nadie. Esto no es un rancho, es un puesto, y lo ha tenido nuestra familia desde hace más de 300 años, desde que un Elizondo hizo el primer trato. No pasa al hijo mayor ni al más listo ni al más bueno. Pasa al que sirve. Y para esto no sirve el valiente ni sirve el bondadoso se quiebra a la tercera sequía. Para esto sirve el que entiende que hay sacrificios que se tienen que hacer, y que puede hacerlos sin que le tiemble la mano ni le quiten el sueño. Sirve, para decirlo como es, el que no carga con demasiados escrúpulos, pero que todavía entiende por qué los demás sí los cargan. Tu papá no servía. Tu papá se fue de aquí a los 17 precisamente porque le sobraban los escrúpulos, porque era demasiado bueno, y se pasó la vida huyendo de esto, y por eso nunca te contó nada. Aquí la carta se puso peor, porque se puso sobre mí. Decía, yo te escogí a ti, sobrino, y te voy a decir el día exacto en que supe que eras tú. Fue en el entierro de tu papá, mi hermano. Te estuve viendo toda la misa y todo el camposanto, y tú no lloraste. No es que te aguantaras, que eso lo hace cualquier hombre, es que no tenías que aguantar. Vi cómo mirabas el cajón, calculando, ordenando pendientes en la cabeza, pensando en el trámite y no en el muerto, con los ojos secos y limpios, y ahí supe que eras de los nuestros, que eras el que seguía. Leí eso y sentí que me subía el calor a la cara, no de vergüenza sino de algo más raro, porque lo que decía era cierto. Yo no lloré cuando murió mi papá. Me lo había explicado 1000 veces, que fue el golpe, que fue que no éramos cercanos, que cada quien duele distinto. Y ahí, en esa cocina, con la letra de mi tío enfrente, se me cayó de golpe la explicación, y me quedó nada más el hecho pelón, el que un desconocido había visto en mí antes de que yo lo viera, que no lloré porque no me salió, porque adentro no había de dónde. La última parte de la carta es la que me tiene escribiendo esto, la que no me deja dormir aunque el ojo, por ahora, se haya quedado callado. Decía mi tío, te preguntarás por el hombre de gris y por el apoyo, y es lo más grande que vas a saber en tu vida. El gobierno nos paga. Nos paga desde hace mucho, en efectivo, sin papeles, para que la cuidemos, para que la mantengamos viva y quieta y bien comida, para que nunca, nunca, se nos muera en las manos ni se nos suelte. Porque lo de menos, aunque no lo parezca, es este pueblo. La que está en el ojo no es la única, y no es de aquí, eso ya lo sabes. La trajeron, o se cayó, o la sembraron, hace más siglos de los que la familia lleva cuidándola, y los que la trajeron dejaron dicho, de un modo que quien lo entendió no lo pudo olvidar nunca, que van a volver por ella, por todas las que dejaron regadas por el mundo. Y que el día que vuelvan van a querer encontrarlas vivas, enteras, cuidadas, y que a quien se la haya dejado morir le van a cobrar no una vida ni un pueblo, sino algo que la carta no nombraba, y que por no nombrarlo daba más miedo que cualquier número. Y decía, casi de pasada, al final, la frase que me cambió el tamaño del mundo. Decía, no creas que somos los únicos, ni creas que el gobierno hace esto por caridad con nosotros. Hay puestos como el nuestro en otros países, cuidando a otras. Y cuando en algún lado a alguien se le muere una, o se le suelta, el mundo se entera de otra forma, con otro nombre, tapado a las prisas. Pregúntate tú, que eres de ciudad y leíste libros, ¿qué fue de verdad lo que reventó en Siberia en 1908, en Tunguska, que tumbó un bosque entero del tamaño de un país, y no dejó ni un cráter ni una piedra caída del cielo que enseñar? Eso no fue un meteoro. Eso fue un puesto al que se le murió la suya, y fue lo que hicieron los que vinieron a cobrarla. Nosotros llevamos 300 años haciendo bien nuestro trabajo para que aquí nunca haya un Tunguska. Ese es el trabajo, sobrino. Ahora es tuyo. Ya mero amanece y no he dormido, y en un rato tengo que subir a ver que el ganado esté completo, aunque ya sé que no va a estarlo, porque este año viene seco, muy seco, y el rumor de abajo lleva 3 noches sin apagarse. No he bajado la sierra. Podría dejar la carta en la mesa, subirme a la camioneta y no volver, venderlo todo desde lejos, olvidar.
pero llevo la noche entera dándole vueltas, y no es el miedo a los que van a volver lo que me tiene aquí, ni es el deber, ni es la lástima por el pueblo. Es otra cosa, más fea y más mía, y es que en algún momento de esta madrugada, sin darme cuenta, con la carta de mi tío todavía tibia en la mano, ya había vuelto a abrir el cuaderno de pastas de hule en las hojas de atrás, en las de la palabra seca, y ya había empezado, otra vez. Con esa facilidad que ahora sé de dónde me viene, a pensar quién del pueblo haría menos falta si de plano no cae el agua. Y lo peor no es que lo haya hecho. Lo peor es que, cuando me di cuenta de que lo estaba haciendo, no cerré el cuaderno. Le busqué el lápiz.